let my addiction flow. You think it's hot, there won't be no one. Lástima abandonó mi corazón. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La García, en Somos Radio. Lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe, que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo. La condena, o sea, la pena fue la prohibición de presentarse, o sea, la inhabilitación para ejercer cargos políticos. Y la accesoria es la detención en San José 1111, porque el objetivo de esa condena fue que no sea candidata. Lo que necesitamos es la discusión. ¿Cómo decía Néstor? ¿Que florezcan mil flores? Sí, que florezcan mil flores. Eso es lo que necesitamos. Ahora, si nos quedamos con que hay 3 o 4 dirigentes que son los únicos dueños de la verdad y que solo lo que opinan ellos es lo que vale, ahí tenemos un problema. ¿Usted o el grupo de personas con la que trabajó evaluó hacer la denuncia en otro lugar que no fuera la fiscalía del doctor Stornelli? No tenía contactos en Comodoro Pi. El doctor Stornelli tenía sí el contacto de él por algún llamado anterior. Me pareció que podía hablar con él y decirle de qué se trataba esto. Él me dijo que si podía hacer una denuncia, ok, quedamos en eso. Me dijo, yo le pregunté si él la podía tomar, me dijo que sí y esa fue la decisión. Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader. Entonces él no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona. Adorni es el cajero de Karina Milei y de Javier Milei. Le guste a quien le guste. ¿Se llevaba su parte? No hay dudas que se llevaba su parte. Cuando te faltan remedios, cuando no te pueden atender, cuando no te dan un turno como corresponde para una enfermedad que tenés grave, ¿qué te pasa? Se te agrava la enfermedad y te terminas muriendo. Cuando uno habla con un médico de esos que están todos los días en el campo de batalla, bueno, y que tanto valoramos, lo que te cuentan es eso. ¿Es un gobierno insensible el de Milei? Le cortan los fondos a los discapacitados, cortan los medicamentos en el PAMI. Y si tiene 4 patas y mueve la cola, por ahí es perro, ¿no? La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas, y tiren del cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A ver, a la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Llueva, truene, con frío, con calor, con humedad, con los pelos así como los tenemos,
con tormenta, con lo que sea. Sí, agárrense la cabeza. Mariana Collante se agarra la cabeza. Sí, agarrémonos la cabeza porque la tormenta no es solo climática. Y aquí estamos haciendo radio, que es lo que más nos gusta hacer. En la radio de las madres, La García, en esta temporada, en las radios, ¿cómo estoy hoy? En la radio de las madres, téngame paciencia, si la neurona, los días de humedad la neurona péndulo. Se inflama, ¿no? Sí, claro, no me hace contacto del todo. No me hace contacto. Pero bueno, vamos a, ¿cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo Muy andan? bien. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Hola, Manu. Qué ¿Cómo lindo andamos? tenerte los miércoles. Un placer estar siempre. Igual. Rulito, ¿todo en orden? Bien, todo en orden. ¿Qué se cuenta de la vida? Ay. Menos el fútbol, lo demás todo bien. Adermicina, ¿no? No sé si estás pinchando a propósito o accidentalmente. Sí. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Perdió el club de tus amores? Perdió el club de mis amores. Bueno, Rulo, pero escúchame. Fue Estamos igual. un partido muy grave, muy trascendental. Partido trascendental, y lo peor es cuando lo hacen perder los propios. Bueno, pero el fútbol no tiene eso, no es así. A veces perdemos, a veces ganamos, ¿no? Como la vida. Es más que eso. Qué pasional que es el fútbol. Tengo ¿no? un mensaje, Rulo de la Torre, a las 11 de la noche, que es para imprimirlo y ponerlo así en el streaming. Sí. Ayer, ¿qué te decía? No, ¿querés que te lo lea? Es inenarrable. Decime, una No sé, línea. parafrasealo. Una línea. Ponele el pip. Ponele el filtro. Ponele el filtro. Pero yo de verdad lo agarro. Una línea. Una línea. La línea final es deliciosa. La línea final. La línea final es deliciosa, ¿eh? Si no clasifica, hay que fusilar a Vareiro y a Jasiba. Uy, pero para un poco, Rulo. Los hinchas de Boca se sobreentusiasmaron con Vareiro. ¿Qué juega? ¿Qué se juega ahí? ¿Qué se juega? Sí, Todo se juega. Echar, ¿viste? Cuando se hacen echar decís, pero no es que Está fuiste a bien, pelear pero una a vos pelota. qué se te juega. Cuando Cuando Boca pierde, ¿qué cuando se se te lesionó juega? el arquero, ¿Qué me es dolió la- a mí más es que a la- Leandro Breile. Es la infancia de rodillas lastimadas, ¿qué Todo, es lo todo, que se juega? todo, Porque todo. hay algo más de que se gana o se pierde un Seguro, partido. el jugador que no fui. Ahí va, ¿ves? Ahí va. No Esto sé. también puede ser terapia de grupo, ojo, ¿eh? Yo suscribo al pie Puede ser también, ¿eh? Un programa. Sí, yo sé. Es una pregunta por el ser nacional igual, la que hace Cintia. Esa es la pregunta por el ser nacional. Es una Exacto. pregunta casi universal por Claro, el ser humano, digamos, ¿no? sí. ¿Qué te puede conmover Claro. de 22 tipos corriendo hay atrás de una ahí? pelota de ¿Qué hay trapo? ahí? Te confieso algo que Yo compré, o sea, puedo, Sí. no la siento, pero puedo comprender. Me fascina observar, sobre todo a los varones. Es un gesto muy patriarcal, a pesar Claro. de que pero no lo digo peyorativamente, ¿no? Digo, Está bien, es sí, una, sí. el fútbol es todavía una ecuación del patriarcado, aunque haya muchísimas mujeres. Crecientemente menos, ¿no? Crecientemente estamos menos, estamos en un correcto. proceso de Pero desmasculinización. ese lugar de la donde persona los argentina. varones que todavía no lloran, se permiten llorar, es un dato fascinante, ¿eh? Vaya si llorado. Fascinante. Yo te digo, les cuento algo que después lo reflexioné solo lo que significa la identidad. Yo terminé identificándome con el hincha, no importa que sea de Boca. Lo que recién Agustín decía, me pasa lo mismo, sí, te entiendo. Sí, claro. El día que se fue al descenso River, Ujú. la euforia que me provocó que se fuera al descenso, y inmediatamente lo que pasó, pensé en mis amigos de River. Claro. Sí, claro. Y dije, lo que deben estar sufriendo. Claro. Me puse en el lugar de ellos. Claro. Pero así fue una cosa de un instante. Pero hay una de cosa 3 minutos del y de repente pensar eso. sufrimiento, hay una cosa del dolor. Lo que está pasando, diré te lo esto. podría nombrar, tal. Sí, como Rulo trae el descenso de River, pongo la final en Madrid entre River y Boca, que también lo podemos poner en esos momentos Sí, medio claro. como universales de la Bisagra. historia del fútbol argentino. Es para los seres humanos de a pie el acceso a la gloria, ¿no? Ajá. Ok. Si uno mira Entiendo. en llegar a un lugar. No, pero vos pensá la Ilíada, la Odisea, las grandes epopeyas de la humanidad. Sí, correcto. Realizadas y narradas también, ¿no? Porque fueron las grandes hazañas de Aquiles, qué sé yo, y después, ¿no? Homero narrándolas, ¿no? Exacto. Bueno, y el fútbol tiene también algo de eso, sublimado, sin violencia, yo te pero son entiendo. las grandes hazañas, el acceso a la gloria eterna, Pero y uno pará. sentirse parte de eso, incluso si uno no es el que está Manu, pateando la yo eso pelota. te lo entiendo. Esa lógica la entiendo y estoy de acuerdo. Yo pregunto otra cosa. Ajá. Digo, ¿qué se le juega sobre todo a los varones? Yo no sé si las mujeres futboleras tienen esta percepción del fútbol. ¿Qué se les juega
no en una epopeya o en una situación cumbre o en un partido definitorio de la Copa, sino en el domingo a domingo, en ese estado, esto que vos, ¿no? Este estado, en esos estados de vulnerabilidad. Sos vulnerable en ese momento. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te Se parece? te entran todas las fichas en ese momento, las claro. buenas, las malas, o sea, las barreras inhibitorias se bajan. ¿Qué juega ahí, no? Para mí juega mucho de la infancia. Para mí, pero es solo una teoría, Y diría esto, Cintia, para jugar tu interpelación feminista, si se quiere, a la dimensión masculina del fútbol. Toda masculinidad siempre es fallida, ¿no? Y el fútbol muestra, obviamente, una búsqueda de una masculinidad perfecta, pero también fallida. Porque también los hombres se lastiman, sufren, lloran, sienten vergüenza, se abrazan con desconocidos. Por eso también, incluso la masculinidad tiene esa dimensión fallida, vulnerable, sensible, que hace a la belleza del fútbol, ¿no? Sí, eso. Yo nunca me voy a olvidar, siempre lo digo, la lesión de Palermo, aquella lesión de Palermo. Ver a un varón de rodillas, que no era Palermo, ¿no? Era un hincha, de rodillas con la cara entre la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. No sé qué pasaba con eso es ese un partido. extremo, ¿eh? Si vos te sorprende eso, yo he llorado por un gol a Tigre en unos octavos de final de la Liga Profesional. Desconsoladamente. Digo, sí, pero no, vos llorás siempre. Sí, yo soy no muy por el sensible. fútbol Soy muy podrías sensible. llorar. Sí. Claro. Pero San Lorenzo me lleva a un extremo emocional, ¿no? Impresionante. Uy, San Lorenzo, se me escapó. No, bueno. Viste, en terapia pasan esas cosas. En terapia pasan esas cosas. 12:15 minutos. También podemos ser un programa de radio que hace terapia. Vamos. Y bueno, ¿quieren que hablemos de fútbol o que hablemos de la realidad más coyuntural, digamos? La maldita coyuntura, que tiene buenas, malas, más o menos. Hablando de feminismos y hablando de patriarcado, se confirmó la condena, ¿no? La condena firme para Juan D'Artés por violación, abuso sexual a Telma Fardín. Logramos que mucha gente se anime a hablar, decía Telma en este audio que escuchábamos en el clip de apertura que hacemos con tanto amor. Gracias Mariana Collante y todo el equipo de producción. Juan Manuel Olmos, y esto es para plantar un poquito bandera quizás, sobre la proscripción de Cristina. Estuvo en Blender. La condena fue que no se pueda presentar como candidata. Guillermo Mitchell: lo que necesitamos es la discusión. Tenemos un problema si 2 o 3 deciden por todos. En Juicio Cuadernos, lo charlábamos ayer en remoto con Manu, ¿no? Que estábamos en contacto porque nos iba pasando todas las instancias de lo que estaba ocurriendo, porque declaró el periodista Diego Cabot de La Nación, que inició la causa Cuadernos, no pudo explicar con claridad por qué llevó su denuncia al fiscal Stornelli, y aquí está lo que plantamos un bandera, si les parece. Hay muchas cosas para plantar bandera. De esa manera le llamamos a tomar una decisión conceptual para reflexionar y para sostener lo que charlábamos remoto, Manu, este momento de la audiencia de ayer, donde Cabot dice, y que es un momento interpelador, porque también habla del periodismo como ejercicio. Recordemos que la causa Cuadernos surge de un medio de comunicación como es el Diario de la Nación. Cabot encuentra esas fotocopias, le entregan, le encuentran, lo que fuere. Dijo, estuvo unos minutitos con alguien que le dio algo y se fue rápido. Exacto. Pero ayer pasó un dato que yo te agradezco, porque vos nos lo estabas narrando mientras estábamos al aire. Desde la audiencia que se pudo ver, se pudo visualizar por YouTube. Y en el momento en que Cabot dice, yo estos cuadernos, esta información la consulté con varios empresarios que confirmaron lo que decían los cuadernos, ¿correcto? Correcto. ¿Es así? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la defensa? Dice, bueno, que las defensas de los empresarios la defensa de los imputados y de los testigos también. Sí. Que dicen, bueno, momento, porque recordemos que son empresarios que fueron imputados vía extorsión, ¿no? O sea, es como un enredo terrible en términos jurídicos que en la realidad es la nulidad de una causa. Pero bueno.
Para mí, si me permitís ahí, Cintia, Sí. ahí ese momento son los dos momentos que acabas de narrar, los dos momentos claves de una audiencia que ayer duró como hasta las 10, 11 de la noche. Porque en un primer momento es, si en el último mes uno tras otro empresario han dicho que confesaron, como decís vos, entre comillas, extorsionados con amenazas de cárcel, si Cabot había conseguido confirmaciones previos a ese proceso extorsivo, eso serviría para ratificar supuestamente la validez de las confesiones. Se cae la idea de la extorsión. Iría a favor de la fiscalía, Exacto. a favor de quienes quieren condenar a Cristina. Y sin embargo, Cabot pidió reservarse esa información y el tribunal, por un fallo no unánime, pero los tres votaron al mismo sentido, de preservar esas fuentes. Y el segundo momento que decís vos es, ¿por qué Diego Cabot? ¿Por qué Diego Cabot no, cuando tiene esa denuncia, el diario de la Nación, imagínate lo importante que debe haber sido dentro del diario, ¿por qué no lo lleva a la Cámara Federal que tiene que sortear el juzgado de Comodoro Pi? ¿Y por qué se lo lleva a su amigo, el fiscal Stornelli, como confesó ayer Diego Cabot, que es el otro momento importante de la audiencia, que es él dice que era la persona que él conocía en Comodoro Pi? Y como él lo conocía, tenían cierta amistad, se lo llevó a él, el fiscal Stornelli, que tenía una causa con el juez Bonadío por gas natural licuado, decidió incorporar esa prueba a la causa gas natural licuado en vez de sortearla como una causa aparte. Finalmente la causa gas natural licuado naufragó y terminó siendo la causa Cuadernos. Eso es lo que en la jerga se llama forum shopping, que es cuando vos elegís un juzgado y un fiscal para que lleve determinada causa. Como nosotros sabemos, el juzgado de Bonadío era el epicentro de la persecución a Cristina, y ahí fue donde cayó la causa. Pero Cuadernos. vuelvo al punto interpelador para mí de la audiencia, justamente por esto, ¿no? Porque sí, había empresarios que, como decíamos recién, lo quiero remarcar, ¿no? Porque además de estos temas no hablan mucho, no se habla mucho en los medios. Sí, los empresarios le habían confirmado la información de Cuadernos, entonces, ¿cómo después fueron extorsionados? Entonces, ¿qué pasa? Se le pide que diga qué empresarios. Y él dice, voy a reservar mis fuentes, que el tribunal hace lugar. Y ahí hay un tema muy tremendo, porque eso que es el núcleo de la discusión sobre la responsabilidad, digamos. Totalmente. La defensa lo que dice, no son fuentes. No son fuentes, son el objeto de la investigación. Porque ya no es que, porque ¿cuál es la teoría? Si los empresarios fueron extorsionados, no es que Cabot le lleva a los empresarios o les pregunta una cuestión periodística y los empresarios le dan información, sino que es al revés. Le lleva a los empresarios la información que ya estaba en Cuadernos, si es que ocurrió eso. Con lo cual ya no es una cuestión de reserva de fuentes, sino de objeto de litigio, ¿no? De lo que se está discutiendo ahí. Me imagino, Cintia, que vos has sido la protagonista de este debate en la Argentina, hace a la discusión sobre la responsabilidad del periodismo, porque lo que está en telejuicio es si los grandes medios de comunicación y periodistas de esos grandes medios formaron parte de una mafia persecutoria y forman parte de una mafia persecutoria en la Argentina, digamos, ¿no? Exacto, por eso digo que es muy interpelador, porque ahí en realidad, que esto es lo mismo que pasaba con ¿cómo se llama el de Clarín? Sí, Julio Blanco. Santoro. Sí. Que en realidad no ellos son fuente. Claro. La fuente es Cabot. Claro. No los empresarios que él dice que se entrevistó. Es muy tremendo. Totalmente. Y efectivamente habla sobre la responsabilidad y habla sobre el rol político del periodismo. Total. Algo que Camilo Taufik Digresión teorizó hace muchísimos años, ¿no? Que los periodistas tenemos inherentemente un rol político. Tema para charlar otro día. Te haré un dato final sobre Cuadernos para estar atentos mañana. Sí. Mañana hay nuevamente audiencia por la causa. Debe resolver el tribunal el planteo que hizo la defensa de Beraldi, acompañada por todas las otras defensas, de que se consideren todas las declaraciones de los imputados a raíz de las extorsiones como una causa para que el tribunal investigue. O sea, el juzgado tiene que determinar si todas las declaraciones de los imputados que dijeron que fueron extorsionados, si eso tiene que cambiar el curso del juicio, o si tiene que seguir todo como normal hasta el final. Mañana el tribunal debe de resolver sobre el pedido del y no solo eso, además de que debiera cambiar el juicio por cómo viene perfilándose, hay algo que es obvio, pero lo obvio hay que decirlo, dice Guide, lo obvio hay que decirlo. Acá el que está cometiendo un delito es Stornelli.
Acá hay un delito gravísimo en la extorsión a los empresarios y hay una confluencia de delitos, hay una concurrencia de delitos, incluso que los que tienen que ver con la detención indebida, la detención ilegítima, digamos, la privación de la libertad, porque muchos de esos empresarios, yo sé el caso de uno, por ejemplo, estaba ya declarando con Stornelli, llega el abogado defensor y le dicen, no, ya no sos el abogado defensor, ya tiene otro. Y les cambiaron el abogado defensor. Le cambiaron el defensor. En el momento. Increíble. Eso lo supimos en el momento. Lo que pasa es que, digamos, hay una concentración mediática que margina estos relatos. Estos relatos quedan marginados. Los relatos ciertos y los relatos verdaderos quedan marginados del mainstream periodístico. Por eso la tapa de todos los diarios de hoy es Adorni. No porque Adorni no sea importante, no porque Adorni no sea noticia, pero ¿dónde está la volanta, la ruta del dinero Milei? ¿Dónde está la ruta del dinero Karina? ¿No? La ruta del dinero K de Karina. La verdadera ruta del dinero. La verdadera, ahí está, ¿cómo sería? La verdadera ruta del dinero K de Karina Milei. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el anclaje político entre la cascada de Adorni y la responsabilidad de un poder real que llevó a Milei ahí? ¿O acaso nos vamos a comer la curva de que el problema es la corrupción de Adorni? El problema es el saqueo estructural de la Argentina, que tiene una línea necesaria en la causa Cuadernos, porque la causa Cuadernos es parte de un esquema de saqueo comandada por la estructura del Poder Judicial para fortalecer la proscripción de aquellos que luchan contra el saqueo. Pero la tapa de todos los diarios es si Adorni pagó una cascada, cuánto la pagó, es decir, si el contratista era libertario o carajo. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. 2:25, los ojos de la M530 completan esta primera ronda. Ya voy Rulo, ya voy Agustín. Tenemos un programón por delante y lo encabeza en este momento Martín Suárez. Martín querido, ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Cintia? Hoy me vine para el barrio de Villa Ortúzar, aquí en las inmediaciones de la Plaza Malaver. Interesante lo que estabas diciendo. Más o menos pasa lo mismo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el hermetismo mediático que existe contra el macrismo porteño, ¿no? Que muchos lo consideran, realmente es considerado la mafia que lleva adelante todo lo que se conoce como gobernabilidad en la República Argentina. Y por eso no se conocen temas como este, que tiene que ver con los desalojos que ocurren en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Plaza Malaver ocurre una particularidad. Están distribuidas en 2 esquinas 8 inmuebles, 4 que son propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 4 que son casas particulares privadas. Estas casas, Cintia, son propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y fueron expropiados en el año 1939, hace bastante tiempo, ya para hacer esta plaza, la Plaza Malaver, que es una de las poquitas que tiene aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este barrio. Y los que siguen siendo privados no se pudieron expropiar, y los que quedaron en manos del Estado porteño nunca fueron demolidas. Por eso ves a una plaza hermosa que tiene casas en las esquinas y que ahí viven personas, ¿no? A raíz de lo que es la crítica situación habitacional que viene de años en la ciudad de Buenos Aires, esas casas fueron ocupadas por familias. Familias que hacen, en algunos casos, casi 70 años que viven. Cuando eran niños, hoy son personas adultas mayores, gente laburadora, gente de trabajo, gente que quiso regularizar la situación de estos inmuebles y el gobierno de la ciudad en principio se lo permitió y después le dejó de cobrar un canon. Y esto se preguntan, ¿pero por qué le dejó de cobrar el canon? Bueno, precisamente porque tiene la intención de quedarse con estas propiedades para, uno intuye, levantar torres en el lugar, demolerlas y levantar torres, ¿no? Bueno, ahora las quieren desalojar. Y todo indica que va a ser en los próximos días, que va a ser inminente este desalojo. Desalojar es la tarea del gobierno de la ciudad. Desalojar es lo que viene ocurriendo profundamente, si bien también lo hacía Rodríguez Larreta, durante la gestión de Jorge Macri, creció exponencialmente la cantidad de desalojos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Son 6 familias que viven aterrorizadas en este momento porque no saben qué va a ser de sus destinos, no le dio otra alternativa, no le dijeron si van a ser trasladadas a otros lugares. Bueno,
no hay posibilidad de que se vayan de acá porque no tienen dónde ir y van a tratar de resistir. Hablamos con Francisco, que hace 25 años vive en una de estas casas. Él es un trabajador, tapicero, tiene su taller. Contó que el desalojo es inminente por estos días y que la gestión de Jorge Macri no les dio ninguna alternativa para ir a parar a otro lugar. Y bueno, y esta notificación llegó el 22 ahora de abril, y después tuvimos una citación en la Dirección General de Administración de Bienes el día 29. Y bueno, y no nos han dado el motivo por qué quieren recuperar el inmueble, dado que tengo entendido que fines de septiembre del año pasado, o en esa época, estaba tratando de regularizar la situación, la cual por mi parte yo intenté, pero bueno, no hemos tenido respuesta. Tampoco nos ofrecieron alguna alternativa, dado que la situación es difícil para todos. Se iba a dictar un decreto ahora en mayo, sin fecha fija, y que bueno, que podría ser inmediato el desalojo. Entonces tampoco hay plazos, como en el caso de tuviésemos que irnos, de poder desarmar nuestros hogares, incluso mi taller. Yo tengo un taller. Este sábado a las 14 va a haber un festival acá organizado por diferentes organizaciones sociales para resistir el desalojo de estas 6 familias. Déjame que te agregue un dato, que es ante la falta de lo que es la información oficial por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En enero de este año presenté un pedido de acceso a la información pública, Cintia, para conocer cómo llevó adelante los desalojos el gobierno de Jorge Macri, la cantidad de familias que habían desalojado. Bueno, en total, desde el 10 de diciembre del 2023 a enero de este año, falta febrero, marzo y abril, porque el pedido de acceso a la información pública fue en enero de este año, había desalojado 826 familias. Esto representa 3.228 personas, de las cuales 1.060 son niños y niñas. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En menos de 2 años, en 2 años. Claro, exactamente, desde que está gobernando, tremendo. Lo más grave de todo esto es que cuando le pregunté en ese pedido de acceso a la información pública, ¿dónde van esas familias? ¿Hay un seguimiento? ¿Van a la provincia, a otras jurisdicciones? No hay un seguimiento. No hay un seguimiento de dónde van, no hay una negociación del desalojo, no hay una solución habitacional. O sea, es pura expulsión entonces. Abandono total por parte del Estado. Eso es lo que representa Jorge Macri como ningún otro mandatario porteño dentro de lo que es el signo PRO, que hace 20 años, recordamos, gobierna la ciudad aquí en la ciudad. Martín, a micrófono abierto, la seguimos, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para vos, Sin. Hasta luego. 12:30. Agustín, te pido, porfi, un poquito demorados, pero damos coordenadas, vías de contacto y algún quiero disfrute. Claro, cómo no, Cintia. En este momento, 21 grados y 3 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mayormente nublado con tormenta en la hora anterior. Ahora va a haber un cese justamente en las lluvias, pero volverán en la tarde con una probabilidad de precipitación, claro, del 70%. Se largó fuerte, ¿eh? Sí, tormenta fuerte. Fuerte, ahí escuchamos. Alerta amarilla, prepárense, porque va a volar todo en la ciudad. Bueno, 23 va a ser la máxima de hoy, pero de igual manera con la lluvia seguramente esto se morigere un poco. Bueno, mañana va a ser de 20 la máxima, y en los próximos días ya se viene un frente frío que traerá mínimas de 8, 9, 7, más o menos, oscilará entre esas temperaturas, y unas máximas de 15, ¿no? Mucho más eso, y mucho viento también, ¿eh? Así que prepárense para sacar los buzos, las camperas y los rompevientos. Si colgás la ropa, te doy un secreto, si la colgás en la terraza, un broche cada 10 centímetros. Cada 10 centímetros. Muy bueno. Fundamental, fundamental. Vengo haciendo todo mal. Claro, si vos colgás la ropa típico, que haces un broche en una punta y en otra punta. Una punta y la otra punta, y una media que la metés en el medio, entonces no. Viste que metés la media en el medio del buzo. No. Se te vuela, perdés la ropa, todo. 10 centímetros 10 por centímetros, o sea, cada 10 centímetros un broche. Resiste el huracán. Resiste todo. Espectacular. No se te vuela nada. La que resiste, se te va a enredar en la soga, ¿viste? Si es una sábana, por ejemplo. La que resiste es la línea de oyentes, 11 32 000 530 para escribirnos, para contactarnos. Vamos a estar leyendo mensajes también durante el programa. 11 32 000 530. Vías de contacto, Somos Radio AM 530 en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube.
donde ponen Somos Radio M530 en vivo, y ahí nos pueden ver con nuestras caras, con nuestros cuerpos y con nuestras gesticulaciones, para agregarle un poquito más. Ahí muy bien. ¿Cómo no? Como somos, nos pueden ver como somos. Exactamente. Tengo una pregunta, ¿sí? Sí. ¿Querés disfrute? Ay, por favor. Bueno, está bien. Entonces lo traigo. Quiero disfrute, a ver. ¿Tenemos salud, Aro? Escuchamos, a ver. Ahí va. Un lujo, ¿no? Un lujazo. Un lujazo esta niña. Como si lo hubiera parido. Casi, ¿no? Solamente como, ¿no? Ahí nomás, al límite, al filo. Bueno, si les gusta lo que están escuchando. Lloraba cantando Lur cuando era bebé. Infiero que sí, les va a gustar. Lloraba cantando. Ya cuando era bebé lloraba, ya. ¿Entendés? O sea, lloraba y ya cantaba llorando. Al revés, cantaba llorando. Bueno, joven talentosa, cuidarla, ¿no? Diría el indio. Sí, claro. Ahí, bueno, sí, pero afinada, no es Lur. Voy a tener un llanto de Lur. Me mata. Que no escuche nunca esta columna. No, por favor. No, por favor. Pero esta parte sí. Todo queda grabado, ¿eh? Todo queda grabado. Y Dante Saborido, ¿no? Y Dante Saborido, Flavor. Jóvenes notables. Jóvenes notables. Sí, claro, en este ciclo. ¿Tenemos Quiero Disfrute para Exactamente, por favor, sí. Tenemos un par de entradas para Lur Aro, que va a estar cantando este jueves 7 de mayo, es decir, mañana. Ya mañana mismo. En ese hermoso lugar, el Claridge. El Claridge Hotel. A partir de las 20 horas, Tucumán 535, es Claridge Hotel. Bueno, estamos sorteando un par de entradas para ver a Lur Aro este jueves 7 de mayo, mañana a las 20 en el Claridge Hotel. Tucumán 535. Con los últimos números del DNI y el nombre al 11 32 000 530, ya están participando por las entradas del Quiero Disfrute de hoy. Planazo para encontrarnos, porque vamos a ir varios de acá, sí, la ¿no? mesa ¿Vos, Rulito? Sí, vienen. Tengo todo previsto por ahí. Invitadísimos, O sea, por favor, tenemos que ir un ratito, disfrutemos un poco. Queremos disfrute. Terminamos el Quiero Disfrute y empieza el caos nuevamente. Claro. Porque esa es la idea, ¿no? Es meterle disfrute a este caos de miseria planificada. 12 y 34 minutos. Mirá si te doy pie, Rulo, porque Mirá. lo que seguro que tenés que decir. Si quieren disfrute. Tiene que ver con el caos. Bueno. Seguro. Quieren disfrute, preparen el disfrute para después. Pero dejen ahora... el disfrute para el Claridge, ¿no? Claro, para el Claro. Claridge. Pues yo vengo A con noticias de Córdoba, y no son nada buenas, que tienen que ver con una encuesta que hace mensualmente. Fíjate vos quién la encarga esta encuesta. La Cámara de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Córdoba. Córdoba, que es una empresa, no, qué mal que estoy, perdón, Sí. ténganme paciencia. Es una provincia ganadora del mileísmo, muy ¿no? creador, que cree en este tipo Pero de además, modelo. ¿sabes cuántas veces viajó? Tengo el dato, ¿cuántas veces viajó Sí. Milei a Córdoba? ¿Cuántas? Muchas. 9 veces. 9 veces. A algunas provincias no fue nunca. Y a Córdoba fue 9 veces. Me gustaría ver cómo le va en la 10ª vez ¿Qué que va. pasó? Que la A ver, próxima vaya, porque los datos son de la provincia de Córdoba, del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas de la Cámara Empresaria que acabo de mencionar. Y hacen una encuesta con los clientes, con las familias y arroja estos resultados para el mes de abril. Le preguntan, por ejemplo, encuesta de hogares, ¿pudo acceder el grupo familiar a la canasta básica alimentaria en el mes de abril? ¿Por sí o por no? Respuestas: que sí, el 43%, que no, el 57%. A la canasta básica. Repito, familias que pudieron acceder a la canasta básica alimentaria, 56,8% es el número exacto que dan, o sea, más de la mitad, bastante más de la mitad, no accedieron a la canasta básica alimentaria. ¿De qué manera accedieron a los alimentos básicos la familia? ¿Con recursos propios? ¿Otro tipo de recursos? Recursos propios, 28,6%. 71,4% ayuda estatal. Mira. Aguache, tarjeta alimentar y Claro. otros. Claro. Recursos, acceso a alimentos básicos. Con recursos propios, solamente el 28,6%. ¿Debieron financiar la compra de alimentos? O sea, tomar deuda pero para pagar alimentos. Específicamente para compra de alimentos. No tuvieron que recurrir a eso el 11%. No. Brutal. Sí, el 88%, es más. No exageren, porque hay un 1% que no sabe, no contesta. Repetí la pregunta. ¿Debieron financiar la compra de alimentos en el mes de abril a las familias? ¿Cuántas En familias Córdoba, en la respondieron provincia de Córdoba, ¿no? que no necesitaron financiar la compra de alimentos?
el 11%. No, el 88% sí. ¿De qué forma la financiaron? El 40% con fiado del propio comercio. Claro, El los comercios de cercanía. Que te conoce, el comercio de toda la vida. Con tarjeta de crédito, el 38%. 40% el primero, dijimos 38% con tarjeta de crédito. Con dinero prestado, el 10%. O sea, las tres variantes que tiene el tema del endeudamiento familiar. Con lo cual, la conclusión que saca el estudio es, dice, estos indicadores, dice, el endeudamiento familiar, la financiación del consumo comienza a mostrar signos de saturación, con tarjetas al límite y formas crediticias que se agotan. No, y además son bolas de nieve, porque, a ver, hagamos una bajada lógica, diría. Sí. Yo no uso el sentido común, intento, pero una bajada lógica. Sí. O sea, si vos estás endeudándote para pagar alimentos, es que ese endeudamiento se multiplica por una cantidad de cosas de tu vida. Claro. ¿No? Con lo cual se supone que estás al límite del límite del límite. Sí, claro. Con lo cual se supone que arrancaste una bola de nieve que muestra este dato de saturación. Claro. ¿Y qué pasa después de la saturación? Pasa una situación peor. Catástrofe. Catástrofe, ¿no? Claro. Porque yo te lo traduzco en términos económicos, si quieres, digamos. Una cosa es que te tengas que endeudar para alimentarte un mes que circunstancialmente no cobraste tus ingresos. Claro, exacto. Entonces, cuando recobro mis ingresos, me repongo y te digo, te pago lo que me debías, o te pago una parte de lo que me debías. Si el endeudamiento es una constante... Por así, tus ingresos son los que no alcanzan, quiere decir que el mes que viene vas a tener el mismo problema, más el problema de la deuda que tuviste este mes. Pero, Rulo, y al otro mes vas a tener el problema que los ingresos no alcanzan, más la deuda de los 2 meses anteriores. Pero si te endeudas para alimentarte, ¿cómo te vestís? ¿Cómo, te olvidaste. ¿Cómo mandás a los chicos con a lo la mismo escuela? Que tenías hace 4 años o el tiempo que llevas de esto. Agrego una cosa también para pensar ahí, que es, obviamente ahí habla del endeudamiento con tarjetas de crédito, que por supuesto la gente después no paga el mínimo de la tarjeta, que es una de las tasas de interés más complicadas que tiene. Exactamente. Y también hay que mirar todo el sistema de acceso a préstamos virtuales con las billeteras, que algunas también tienen tasas de interés altísimas, efectivas anuales. Sí. Digamos, se empieza a armar una bola. Fíjate que, Manu, que acá vamos a un caso más básico, el endeudamiento con los comercios. Sí. La encuesta de los almaceneros. Entonces los almaceneros se dieron vuelta y hicieron una encuesta sobre sí mismo. Claro. ¿Qué pasa con el fiado? Y dice, fiado con morosidad, 27%. Claro, el que no paga. El que te promete pagar tal día y no paga. Te pago, pero ya te pago y no te paga. En condición de incobrabilidad, el que ya no te va a pagar, 17%. Entonces la conclusión, cierra así el informe, dice, estos indicadores configuran un escenario donde el acceso a la alimentación deja de ser garantizado por los ingresos corrientes y pasa a depender crecientemente del endeudamiento y la asistencia pública. Con lo cual se va consolidando una dinámica de alta fragilidad social estructural. Esto dicho por una organización empresaria y de la provincia de Córdoba. Alta fragilidad social es la mecha está a punto de prenderse. Sí, y estructural dice que no se soluciona por sí misma, quiere decir. Claro. Que no se apaga esa mecha. Sí, no se apaga sola. No se apaga sola. 12:41, la columna de Raúl Rulo de la Torre. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos.
Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad única para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Además, presentación de libros, editoriales universitarias, charlas, talleres, homenajes, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Y 45 minutos, así, en una maratón informativa como solemos hacer nosotros. ¿Vieron? Cuando yo empiezo, basta. Bueno, sí. Momento de maratón informativa. Línea de largada, Agustín Caballero, ahora 3, 2, 1, vamos. Vamos. Bueno, entonces, noche de copas, nos fuimos de copas otra vez. Resulta que Boca es abstemio, ¿no? Bueno, porque cayó ante Barcelona de Ecuador, 1-0. El humor de Agustín Caballero. ¿Estás bien, Rulo? La gracia, la verdad. Guarda que acá no. Bueno, Boca jugó un mal partido, la verdad, en tierras ecuatorianas. Se fue expulsado Santiago Ascasíbar, estaba revisando la jugada de nuevo. Yo creo que es tarjeta roja, la verdad, el jugador del Barcelona va a trabar con la cabeza. Hay un error arbitral, debía ser amonestado el jugador de Barcelona-Ecuador. Es punible esta situación hace unos meses, un cambio en la reglamentación. Y luego Ascasíbar le patea la cabeza a Milton Celis, ex Deportivo Riestra. Yo creo que es tarjeta roja. Luego Barcelona... Después de palo, una chance para Boca, otra para el Barcelona, una para Boca, Milton Jiménez, que nos llega a empujar una pelota abajo del arco. Aparece Héctor Tito Villalba, ex San Lorenzo, para sentenciar el 1-0 final. Boca está complicado ahora con el grupo, si bien tiene 2 partidos de local, e incluso con alguna combinación de resultados, puede quedar afuera perdiendo en la próxima fecha. Así que no puede especular el equipo de Úbeda, que de igual manera, como te digo, define con 2 partidos de local. Así que de igual manera sigue siendo viable la clasificación para el equipo Ceneice. Hoy, segundo en el grupo D, con 6 unidades, con las mismas que tiene U Católica puntero y tercero Cruzeiro. Recuerden ustedes que el criterio de desempate es
el desempate olímpico. Y los resultados entre sí, ya no corre más la diferencia de gol. Así que hay que estar atentos a esa situación también. Otros equipos argentinos de la Copa Libertadores. Central venció por 1-0 a Libertad. Falló un penal Ángel Di María y luego el rebote también fue atajado de gran manera por el arquero paraguayo. Pero el equipo de Almirón se llevó el triunfo y se encumbra en el grupo H con 10 unidades, ya encaminando la clasificación. El que se llevó una derrota y un cimbronazo impresionante fue Lanús. 4-0 ante Always Ready de Bolivia. Una derrota tremenda que complica sus posibilidades en el grupo G. Sigue segundo, pero tiene que prestarle atención a lo que suceda hoy entre Liga de Quito y Mirasol. Hay más partidos hoy. Cusco ante Estudiantes a las 19 en Perú e Independiente Rivadavia ante Fluminense a las 21:30. El equipo mendocino que puede poner otro capítulo histórico en su muy rica historia también, valga la redundancia, sentenciando a Fluminense a quedarse afuera de la Copa con un triunfo, así que estar atentos también a ese encuentro. Pasamos a la Copa Sudamericana. El encuentro más importante fue San Lorenzo ante Deportivo Cuenca, que igualaron 0-0. El Ciclón no jugó un buen partido a mi gusto y un ciclo de Álvarez ciclotímico justamente, con grandes partidos y luego otros malos. No termina de asentarse el equipo de Gustavo Álvarez, que este domingo tiene un compromiso sumamente importante ante River. De igual manera, puntero en su grupo con 6 unidades, segundo Deportivo Cuenca con 5, Recoleta tercero con 4 y Santos últimos con 3. Igualaron los paraguayos y los brasileños. Próxima parada para el Ciclón en Brasil, ante Santos, en un partido sumamente complicado. El otro partido fue Gremio, que goleó por 3-0 a Deportivo Riestra y lo condenó prácticamente a la eliminación. Hoy se juega la vida Racing ante Botafogo, una derrota casi también que lo sentencia a la eliminación, un empate le sirve. De igual manera todo se va a terminar dirimiendo en el partido ante Caracas de la próxima jornada, así que a no desesperarse, hinchas de Racing Club, la Academia Racing Club. A las 21 también Barracas recibió Olimpia, otro más que se juega la vida. Los equipos argentinos están con toda, ninguno se clasificó, pero ninguno está fuera tampoco, así que están ahí tambaleando. Barracas último con 3 unidades, pero tan solo un punto de la punta del grupo G, hoy liderado por Vasco da Gama. Así que bueno, esa es toda la acción para los equipos argentinos. A las 21 también Macará de Ecuador ante Tigre, el equipo de Dabove, que está necesitado de un triunfo también para no quedarse afuera. Todos los argentinos caminando por la cornisa. 12:49, ahí va, digo bien, 12:49. Vamos, por favor, Manu Saralegui. Bueno, ¿qué querés? ¿Columna completa? Vamos. Arranquemos. ¿Sí? Bueno, a ver. Después si nos queda, no, perfecto. En la segunda Vamos. hora. Entonces, la semana pasada charlábamos sobre los problemas de pensar que la construcción de una alternativa política a Javier Milei tenía que ver con un amontonamiento en un gran frente anti-Milei, ¿no? En ese marco, y para continuar con esa conversación donde nosotros decíamos, che, capaz el sentido de que el peronismo pueda empezar a construir una alternativa tiene que ver con empezar a construir una propuesta programática que de alguna manera no solamente acumule el rechazo a las políticas de Milei, sino más o menos fije un rumbo para adelante. En ese marco quería traer 2 o 3 cosas que sucedieron durante el fin de semana que me parece que abren un poco, o por lo menos podemos empezar a profundizar en la discusión del peronismo. La idea de hoy es enfocar en un tema de discusión del peronismo, que es el tema del equilibrio fiscal. Buah. ¿Bien? Para poner un tema sencillito, ahí me miran Cintia y Rulo. ¿Por qué lo digo? Porque el viernes, el 1 de mayo, en Parque Norte hubo un encuentro de algunos sectores del peronismo, con la presencia de Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, otros, que sacó un documento que yo leí con mucho interés, que se llama Primero las Ideas, donde dice, che, no quiero discutir nombres, quiero discutir ideas para el peronismo. Yo dije, bueno, está bien. Nos han llamado a la discusión que queremos dar. Quiero decirte que acá estuvimos hablando del tema. Yo estaba esperando que vos vengas. Me encanta. Sin ponernos de acuerdo, sabía que ibas a traer el tema. Y la verdad que el documento tiene cosas que uno no puede más que acompañar y celebrar, como ahora la idea de... Ese grupo, su identidad política, además de peronismo, digo, ¿qué referencia en qué tribu peronista? Es un albertismo para mí, ¿no? Bueno, yo no me animaría, yo por eso... No me animaría a calificar, claro, ¿no? Por lo menos tomemos de buena leche el argumento de esos actores, ¿no? Que de alguna manera, si yo tuviera que adelantar una mirada, es una perspectiva que dice que el orden político que el peronismo aspira a construir, producto de estar viviendo una situación general de caos en la Argentina, pero también reconociendo que el final del gobierno de Alberto Fernández también fue una situación desordenada y caótica para la Argentina. Creo que la mirada que prima ahí es que el orden económico y político se genera
haciéndole concesiones al poder económico concentrado. Claro. Que el peronismo tiene... Eso el albertismo. El peronismo tiene... No lo decís vos, déjame decirlo a mí. Tiene, ¿no?, que moderarse, seducir a los mercados, claro, hablar el lenguaje... Mercado friendly sería. Hablar el lenguaje del centro político, ¿no? Y que a partir de esa manera se construye un orden. Uno podría contraponer, y adelanto las conclusiones, ahora nos metemos, que la experiencia de Néstor Kirchner muestra que el orden no se construye a través de las concesiones, sino a partir de la autoridad. Y la autoridad también tiene que ver con atravesar el conflicto. Sí, y enfrentar ese conflicto, ¿no? La autoridad es enfrentar ese conflicto. El documento que plantean los compañeros, que leí con mucho interés y que tiene cosas, la verdad, que uno celebra, como la idea de que el Poder Judicial no puede ser un aparato de persecución política, hay que restaurar el orden democrático, hay que tener un sistema federal. Pero su primer punto, y cuando uno escribe un documento, el primer punto es lo que uno quiere decir, dice: el progreso sostenido requiere un orden macroeconómico que lo respalde. El equilibrio fiscal es una condición técnica necesaria para crecer con estabilidad, pero no suficiente. Es necesario alcanzar el equilibrio social que permite un nivel de salarios y distribución de la riqueza que construya una sociedad más justa. Es decir, la primera mirada es: hey, necesitamos un equilibrio fiscal, un orden macroeconómico estable. Ok, yo me fui a mirar los documentos de Cristina, ¿no? Todas las clases magistrales de Cristina durante el año 2022 y 2023, donde señalaba la situación económica durante el peronismo, y los documentos durante el gobierno de Milei. Y si uno mira incluso el primer documento que saca Cristina, el 14 de febrero de 2024, ¿no?, Argentina en su tercer crisis de deuda, cuadro de situación, Cristina pone y dice: mirá, el equilibrio fiscal puede ser un factor relevante para construir orden macroeconómico. Sin embargo, dice Cristina, el problema de la Argentina no es ese instrumento que puede ser el equilibrio o el desequilibrio fiscal, sino el déficit de la balanza de pagos. Cristina decía, son los dólares, ¿no? Es el equilibrio de la balanza comercial, ¿no? Y es el problema del endeudamiento externo lo que genera malestar económico. Sin embargo, Cristina misma decía, ojo, que de 2003 a 2008 sus propios gobiernos tuvieron equilibrios fiscales, por supuesto, de 2003 a 2005 en default, hay que decirlo, porque la Argentina estaba saliendo de una crisis, y que los problemas del equilibrio fiscal empezaron a partir de la crisis internacional de 2008. Cristina en septiembre de 2024 dice: estamos de acuerdo que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado y que no basta con la consigna del Estado presente para resolver los problemas del país. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para corregirla en caso de ser necesario. Sin embargo, no compartimos el diagnóstico en cuanto que el déficit fiscal es la única razón de la crisis argentina. El peronismo se torció, dice Cristina, cuando no avanzó sobre el viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en la ineficiencia y la ineficacia, y no construyó una estatalidad vinculada a la comunidad y la organización a través de la participación en sus diferentes estamentos. Cuando el peronismo no impulsó, y acá está la clave, 2024, Cristina, cuando no impulsamos la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario, junto a una reforma tributaria que no solo signifique la administración impositiva, sino que permita construir un sistema más racional y equitativo. ¿Qué quiero decir? A veces cuando algunos quieren ir, Cristina ya fue y volvió. Claro, y te dijo, el equilibrio fiscal, sí, es importante, no es lo clave. Y si lo tenemos que revertir, ¿cómo lo vamos a revertir? Porque acá me parece la discusión clave, y tenemos creo que uno o dos videitos de Máximo Kirchner en Secaspi, creo que fue el sábado. Si podemos poner alguno de los dos, no importa cuál, lo podemos ver en Cañuelas. Un discurso que fue muy conversado por la discusión sobre el movimiento obrero, pero hay toda otra parte que hace a la discusión del equilibrio fiscal. Creo que es el que tiene 50 segundos, si lo podemos buscar, ese videíto audio. Sabés que es interesante esto que planteas mientras viene el video de Máximo, porque lo que hace ruido de ese encuentro, es justamente que se presenten de esa manera, ¿no? O sea, que se presenten pidiendo cuentas ordenadas, equilibrio fiscal, mercado, amables con el mercado, en este contexto y en esta coyuntura. Eso es quizás lo que hace ruido a priori de qué propuesta implica eso. Creo que ya está el video. Dale. Antes de irse a dormir no piensa que es retirarle los remedios gratis a una jubilada o un jubilado. ¿De qué equilibrio fiscal me están hablando si están desequilibrando la vida de la gente? Este equilibrio fiscal lo puede hacer cualquier
Cualquiera que no tenga corazón, cualquiera que no tenga alma, cualquiera que no tenga empatía, cualquiera que no sea un buen cristiano. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Ese es el desafío que debe tener el próximo presidente o presidenta de la Argentina. El famoso Mañana. ¿Qué me interesa del planteo de Máximo? Máximo dice, che, ¿el gobierno de Javier Milei tiene equilibrio fiscal primario? Sí, ¿cómo? ¿No? Bajando jubilaciones, no pagando a las universidades, sin hacer obra pública, reventando a las personas con discapacidad. Y dice, bueno, así cualquiera tiene un equilibrio fiscal. Eso es lo que Cristina decía, es un superávit trucho. Lo que no se puede es decir, che, quiero equilibrio fiscal, pero che, qué mal los jubilados, qué mal las universidades, qué mal los discapacitados. Bueno, entonces, ¿cómo? Si uno quiere, y por eso me interesaba traer lo de Cristina, priorizando los intereses de la deuda. Si uno quiere construir un orden macroeconómico estable, pero le querés pagar a los jubilados, hacer obra pública, recuperar salarios, que los docentes universitarios van a cobrar razonablemente, de algún lado la plata tiene que salir. Por eso el planteo de Cristina que decía, che, miremos la manera en la cual el Estado le hace enormes exenciones impositivas, ¿no?, a las grandes empresas. Está lo del mercado libre dando vueltas y la economía del conocimiento. Hay que mirar cómo se cobra bienes personales, las grandes fortunas. La Argentina tiene, esto es interesante para pensar, luego de la recuperación de Vaca Muerta, de la puesta en valor de YPF, del aporte de las grandes fortunas que construyó el gasoducto Néstor Kirchner, la Argentina por primera vez tiene superávit energético. Y eso, si uno mira el argumento de Cristina, que el problema eran los dólares, el superávit energético es una oportunidad para la Argentina. Pero ¿qué va a pasar? Si no se lo llevan 4 vivos. Se puede ir por la canaleta del RIGI y las grandes empresas extranjeras. De la transferencia de recursos, exacto. Por eso la Argentina tiene condiciones de posibilidad de construir un orden con autoridad. Pero eso va a requerir empezar a discutir qué intereses va a tocar el peronismo y proponerle a la sociedad de forma seria y razonable. No podemos querer contentar a los mercados y decir a los jubilados que van a vivir mejor. Eso es irresponsable. En todo caso, el desafío del peronismo, para ir cerrando, tiene que ver con una propuesta seria que reconozca la adversidad de la situación, pero que pueda mostrar un camino claro y consistente para adelante sobre cómo se empieza a recuperar el bienestar de los argentinos. Creo que tenemos para cerrar un último videíto de Máximo que dura 40 segundos para cerrar la idea. Perfecto. Como le decía Néstor allá cuando caminaba en el 2012 y medía 5 puntos, que no es nuestra tarea engañar voluntades para juntar 4 votos. Nuestra tarea es tener una propuesta seria y cumplible, porque la situación de la gente es grave. No se pueden vender espejitos de colores para subir 4 o 5 puntos en una encuesta. Hay que ser serios, hay que ser responsables. El destino de millones de familias está en juego. Los eslóganes no sirven. Hay que saber asumir el lugar donde estamos y la debilidad que tenemos. Ahí está, Máximo Kirchner. La columna de Manu Saralegui. La García, en Somos Radio. ¿Te gusta la tecnología? Esta carrera es para vos. En IDETEL tenés la oportunidad de convertirte en técnico universitario en telecomunicaciones en solo 5 cuatrimestres, con título de UTN y validez nacional. Si querés aprender a diseñar, a mantener y operar todas las redes que hacen posible las conexiones, inscribite y sé parte de este mundo. Cursada virtual o híbrida, podés hacerla desde cualquier punto del país. Entrá a terciario.idetel.org.ar. Informes, tecnicatura@idetel.org.ar o al teléfono 4860 5066. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
el municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Liliana Felipe, gracias por venir esta tarde a la radio. Gracias, qué bien estar aquí con ustedes. ¿Cómo luchar por la justicia, por un mundo más justo? A los 24 años desaparecen a mi hermana y empieza pues toda mi vida a girar alrededor de eso. Y la lucha por los derechos humanos continúa y continúa y continúa, y están todos los demás animales diciéndome, te necesitamos. Necesitamos que veas que nos hacen lo mismo que les han hecho a ustedes. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. y 5 minutos. Hoy tenemos un programa especial, importante, invitado en piso. Él es ex senador. Estamos hablando de, se pone al hombro la campaña Cristina Libre. Estamos hablando de Oscar Parrilli. Hola Oscar, querido, gracias. Gracias por venir a la Radio de las Madres. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Cintia, y buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Y la verdad, cuando uno entra aquí a la radio y ve la cara de Eve, que te está mirando, te interpela, ¿no? Sí, no, y te caga pedo, ¿viste? No hagas boludeces. Claro, no digas boludeces. Claro. Seguramente aparece, pero la verdad que un gusto estar con ustedes. Sí, una acá. responsabilidad también para nosotros, Así ¿no? es, Comunicar desde la radio de Eve, de la radio de las Madres, para nosotros es de verdad una responsabilidad. Como es una responsabilidad en este tiempo, intentar encontrar todos los caminos posibles para liberar a Cristina. Así es. Creo que hay un tema que intentan naturalizar, ¿no? Que nos olvidemos de que Cristina está proscripta y que Cristina está presa. En realidad, lo que nosotros decimos, intentaron la muerte física de ella, no, por suerte fracasaron.
Entonces están buscando la muerte civil. ¿Qué significa esto? Primero, proscribirla, no dejarla participar en las elecciones. Después, detenerla. Después, sacarle los bienes, ¿no? Como están haciendo con la pensión de ella, con la pensión de Néstor, con lo que están intentando hacer con los bienes de Máximo y de Florencia, ¿no? Este supuesto decomiso, para que la gente entienda. El decomiso quiere decir que cuando vos cometés un delito y obtenés plata, y con esa plata, por ejemplo, haces un robo y te compras una casa, entonces te descubren el robo y te pueden ejecutar la casa para recuperar la plata. Claro, porque somos los producidos de ese ilícito. De ese delito. Claro. Lo otro es la confiscación de bienes, que está anulada en la Constitución, y el último que se le confiscó la bienes fue a Perón en su momento, o Mirá, a Rosas. justo. A Rosas, exactamente, después de 1852. ¿Qué es lo que están intentando hacer con Máximo y con Florencia? Supuestamente cobrarle. Nunca se probó que Cristina hubiera obtenido un beneficio, Néstor, económico de los delitos que supuestamente cometió, pero le están intentando cobrar con bienes que ellos heredaron de Néstor y Cristina, que tenían antes, incluso antes de ser gobernador, antes del 2003. Es más, Néstor ni siquiera está condenado en esa causa. Es decir, y son bienes que, es decir, el nivel de arbitrariedad, de ilegalidad y de justicia, yo creo que... Ahora, ¿Cristina no está cobrando la pensión? Estaba intentando cobrar ahora la pensión de Néstor, tenía suspendida suspendido, no sé, o anuladas por parte de la justicia, la de ella como es presidenta, y creo que ahora estaba en un recurso para intentar cobrar la de ella, ¿no? Pero siguiendo con el relato, la proscripción, la cárcel, digamos, la persecución económica, claro, y después aislarla. Como un sistema, como la dictadura, ¿no? Un sistema de apropiación de bienes y de personas y bienes. Exactamente, eso es lo que intentan hacer. Entonces, me parece que están tratando, y nosotros creo que tenemos, esa es la tarea militante que nos hemos impuesto, como que sea natural que vayamos a las elecciones del 2007 con Cristina proscripta. Y nosotros nos rebelamos frente a eso, decimos, no puede ser, ya no solamente por Cristina, que ella pueda ser candidata, o por los peronistas o los kirchneristas que la queremos candidata, sino por la democracia. No hay democracia posible en la Argentina con fraude y con proscripción, y estamos volviendo a una democracia con proscripción. Entonces, por eso estamos recorriendo el país, denunciando esta situación, y básicamente convocando a toda la dirigencia, a toda la ciudadanía, a decir, este fallo tiene que ser anulado, y Cristina puede ser, ella decida si quiere o no ser candidata, que tengamos una democracia plena, no una democracia trucha, y que tengamos un presidente elegido en el 2027 rengo producto de la proscripción. Por eso es lo que estamos difundiendo, y estamos reclamando a toda la dirigencia que se exprese. Te reitero, no es un problema de Cristina o de los peronistas o de los kirchneristas, es un problema de la democracia. Ya la Argentina vivió épocas democráticas o supuestamente democráticas con proscripciones, ¿no? No nos olvidemos Frondizi, Lilía, o el mismo Cámpora, ¿no? El mismo Cámpora que sumió y duró. Entonces no queremos, y por eso estamos trabajando para que finalmente logremos el consenso político, social, y que a nivel internacional también avance lo que están haciendo sus abogados, y que lleguemos al 2027 con este fallo de la Corte anulado. Oscar, muchas cosas para preguntarte al respecto, porque justamente, ¿no?, para no naturalizar, porque hay un par de situaciones que a mí me ocurren, ¿no? O sea, nosotros también asumimos comunicacionalmente esa responsabilidad de la que vos hablás, que nos parece una responsabilidad democrática. Y hay uno de los topes, ¿no? ¿Viste? Lo que te pone el paradigma dominante, mediático, político, etcétera, es como convertir a Cristina Libre solo en un eslogan, ¿no? Como si nosotros estuviéramos diciendo solamente Cristina Libre, Cristina Libre, Cristina Libre, y eso no implique más que decirlo. Cristina Libre, porque no puede haber proscripciones, porque la queremos candidata, porque Milei le tiene miedo. Yo creo que por eso él, además, lo reconoció, dijo, yo di la orden de que la metan presa,
y además en el Congreso Nacional, por cadena y frente a la Asamblea Legislativa, dijo: Cristina va a seguir presa por 2 causas que todavía recién se están iniciando. Que nombra la causa Cuadernos, Milei. Bueno, nombra la causa Cuadernos, después si querés podemos hablar de eso, ¿no? Sí, claro. Pero está claro que nos intentan, digamos, naturalizar la violación de los derechos. Y marginarte. Por eso nosotros, además, esto es una cuestión personal, estoy convencido que si Cristina es candidata es la que le gana a Milei, no tengo duda. Porque Cristina en la cancha, digamos, en la campaña impone agenda, impone temas, genera expectativas, genera esperanza, cambia totalmente el escenario político. No vamos a discutir pelotudeces como estamos discutiendo ahora, si Adorni sí o no, si no vamos a discutir en serio qué hacemos con el fondo, qué hacemos con el eso Estado. te iba a decir, ¿no? La tapa de todos los diarios hoy es Adorni. No quieren entretener, no quieren... Mirá, empezamos con Quader, seguimos con Esper, Españolo y el Andis, Karina, Libra, ahora es la cascada. Ahora es la cascada. Yo digo, al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, desde que Macri sacó el crédito en el 2018, hasta ahora le pagamos, ¿sí? Desembolsamos $15.000 millones de intereses. Entonces nadie habla del Fondo Monetario Internacional. Hablando son de nuestros verdugos. Fiscal, no hablando de gasto y etcétera. Superávit fiscal, ¿para qué? ¿Para pagarle al fondo? Dice, no, nos están perdonando, nos van a dar un Weinberg, nos van a dar... Son unos atorrantes, delincuentes, se lo pasan por el mundo viajando con jubilaciones privilegiadas, con grandes honorarios, en vuelos de primera, en hoteles de primera, gracias a nosotros. $15.000 millones solamente de intereses le pagamos en 8 años. Eso es la plata que le falta a los jubilados, la plata que le falta a las universidades, la que le falta al transporte. Ahí está. Entonces tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hablar de los acreedores privados. No puede ser que no hablemos de la plata que se están llevando, ¿sí? Y del negocio financiero que están haciendo. De la justicia, no vamos a hablar de la justicia, esta justicia mafiosa, que alguien piensa que en 2027 puede llegar un gobierno nuestro con esta corte, con estos jueces, con Stornelli, con todo esto. Si no encaramos una modificación profunda de la justicia es inviable. Todo. Los grupos económicos. Profunda, no tengo duda, sí, profunda. Los grupos económicos. Fíjate, hoy este gobierno, ¿por qué se sostiene? Y se sostiene por los negocios que están haciendo 8, 10, 15, 20 vivos, no más, que son los amigos del poder. Ayer los nombraba a Renú, daba el nombre de todos ellos. Están juntando en pala. Y lo más grave, yo no estoy en contra de que la gente gane dinero y el empresario me parece bien. Se la llevan afuera. Claro. Se la siguen llevando afuera. Entonces, creo que estas son las cosas con las cuales tenemos que hablar. De la proscripción de Cristina, de la situación económica, claro, porque la proscriben para esto. Exacto, obviamente. La proscripción con este anclaje, ¿no? Decir esto le da carnadura al tema de la proscripción, porque si alguien cree que Cristina está presa por ella, ¿no? Porque la metieron presa solo a Cristina. No, meten presa en lo que era el dique de contención para este saqueo. Sí, y lo que fue el gobierno del 2003 al 2015, yo creo que hoy, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Una gran expectativa que un gran sector de la sociedad tiene en Cristina Kirchner se debe básicamente a 3, por lo menos en mi entendimiento, a 3 temas o 3 hechos. Uno, la gestión del 2003 al 2015. Nadie duda lo que fue esa gestión. Nos fuimos con la Plaza de Mayo llena, como dice Máximo, con cualquier índice que uno busque, hasta el índice de inversión extranjera directa, el índice de inversión en minería, el riesgo país, cualquier índice que vos busques, de los mejores que hemos tenido en los últimos 40, 50 años en la Argentina. Por ese recuerdo, por lo que Cristina aguantó y soportó del 2016 en adelante, le intentaron matar, no nos olvidemos, se le pusieron un revólver en la cabeza, la persiguieron, la maltrataron, a su hija, bueno, todo lo que hizo, la hidalguía y la dignidad con lo cual enfrentó. Pero además de estas 2 cosas, está lo tercero, que es lo más importante, creo yo, o que es muy importante, que es la única que está viendo el futuro de la Argentina, está planteando nuevas casas, nos habla de una nueva estatalidad. Cuando habló del Fondo Monetario Internacional, vos recordarás en ese famoso programa
con Silvestre cuando anunció que iba a ser candidata, dijo: con el Fondo Monetario Internacional nos tenemos que sentar a discutir la deuda legítima de la ilegítima. La sobrecuota. Sí. La sobrecuota que pagaron, que fueron como 40.000 millones de dólares. 2/3 de la deuda. Exactamente. Eso tenemos que rediscutirlo. Además está planteando el tema de las empresas públicas también. Ella no está en contra del capital privado. Fíjate lo que hizo con YPF. Sí. Podía haber estatizado el 100% o nacionalizado el 100%, sin embargo, nacionalizó el 51% y dejó el capital privado. Está planteando la necesidad de discutir el tema de la educación. Nosotros queremos una educación pública y de calidad. Sí, habló de doble escolaridad en los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Impone nuevos temas, nueva agenda. Eso me parece que es el otro o el tercer elemento por el cual hoy la gente creo que mira con mucha expectativa lo de Cristina y por eso la quieren proscribir y la quieren seguir dejando presa. Esta audiencia es la audiencia de la Radio de las Madres, es una audiencia calificada. Igual nosotros saltamos el cerco mediático, o sea, desde aquí disputamos poder. Mira, yo no tengo intención de convencerlo a Dorni ni a Milei. No tengo eso ninguna gana. De ninguna manera. Que sigan pensando lo que... No. Mira, primero asegurémonos que los nuestros estén claros de por qué nos atacan, por qué nos persiguen. Claro, primero, eso es lo más. Segundo, que tengan elementos para defender. Y ya después vendrá. Sí, y después irradia. Ahora, exactamente. Lo que te quería decir es porque me explota el teléfono. Estamos aquí para la gente que nos está escuchando por el dial con Oscar Parrilli. ¿Cómo está Cristina? Pero de verdad, ¿cómo está ella? Sí, no me hables del animal político que sabemos que es, ¿no? Mira, cada vez que vamos a verla, salimos con más energía de la que entramos, ¿no? Uno piensa que le vamos a dar energía y solidaridad, aguante, pero la verdad que fuerza, pero te termina dando fuerza a ella, vos. Ella está, obviamente, con las limitaciones que significa la imposibilidad, digamos, de tener libertad. Sigue muy de cerca todo lo que está pasando en el país, lo que pasa en el mundo. Y obviamente tiene la visita de su familia, ¿no? Tanto de Florencia, de Máximo, de su hermana. ¿Vos tenés que pedir autorización para verla? No, yo soy abogado de ella en una de las causas, por lo tanto estoy tenés la entrada autorizada. Exactamente. Pero le están limitando seriamente. La limitación que no le dan el mismo tribunal a los represores. Bueno, vamos a aguantar esa justicia. Vamos a soportar nosotros en un gobierno nuestro que Stornelli siga siendo fiscal, siga que Rosencrantz, que Rosati sigan siendo jueces. Eso no vamos a hacer nada para terminar con esa mafia, ¿no? Pero aparte se habla mucho se hablaba del kirchnerismo digitando jueces. Muchos de los que están ahora en el Poder Judicial los pliegos los presentó el kirchnerismo. Sí, bueno, errores se cometen siempre. Quizás no hay posibilidades en este fuero federal, ¿no? Yo creo que son las cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? Cristina visitó a Claudia Sheinbaum hace 2 años, cuando en el lapso entre que había ganado las elecciones y antes de asumir, y allí después nos contó lo que ellos iban a hacer y lo hicieron con respecto al Poder Judicial. No hicieron una reforma profunda. Yo no digo que haya que hacer lo mismo que ellos, pero sí tenemos que tomarlo como modelo, porque ellos estuvieron decididos a terminar con este Poder Judicial. Mira, básicamente el Poder Judicial es las Fuerzas Armadas de la década del 70. Esto está ocurriendo en toda Latinoamérica, lo dijo en su momento Rafael Correa, vos recordarás cuando habló del nuevo Plan Cóndor. Fíjate que nos hemos olvidado, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, durante el gobierno de Correa, Quito era la ciudad más segura de Latinoamérica. Hoy, anoche nos enteramos del partido Boca a las 11 de la noche y toque de queda. Sí, claro. Porque no hay, es una inseguridad total. El drama. Y Rafael Correa está proscripto, está exiliado, no puede volver al país porque lo meten preso. Bueno, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Lo que pasó en Brasil también en su momento con Lula. Y lo que está pasando en la Argentina con Kirchner, con Cristina. De manera que esto obedece a todo un plan, y para eso la justicia es un elemento fundamental. Con esta corte no se puede nada. No puede Cristina ni nadie. ¿No? Bueno, pero es necesario que todos lo digan, y sobre todo si vamos a presentar candidatos en el 2027, obviamente que entiendo que sí, que nuestro espacio político vamos a presentar candidatos, tenemos que decir claramente qué es lo que vamos a hacer.
¿Qué lo vamos a hacer con el salario de los trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer con las leyes impositivas que hizo Milei? Derogó, digamos, agravó la situación de un sistema impositivo muy regresivo que teníamos en la Argentina. Nosotros lo venimos estudiando, desde el instituto lo hemos hecho, en su momento se trabajó. Yo creo que nos faltó eso en la gestión del 2023, pero los privilegios impositivos que había hasta Milei para los grupos económicos y las grandes fortunas eran muchísimos. Totalmente. Nosotros tenemos que volver a lo que fue antes de que asuma Milei, pero revisar también la legislación impositiva que existía en ese momento. Para eso se van a tener que, bueno, lo decía Máximo el otro día, ¿no? Y lo dijo tantas veces Cristina, para eso se van a tener que tocar intereses. Bueno, pero o sea, hay un peronismo si que no... pero viste, claro. Pero se presentó, lo charlábamos recién con Manu, este grupo, esta tribu del peronismo, por decirlo de alguna manera, Tolosa Paz, Olmos, recordame, Michel, Eso está, ahí alcanza, ese grupo que se presenta como, pero lo dicen ellos, o sea, no estoy poniendo una cuestión valorativa más allá de que la tengo, pero se presentan como que no hay que hacer enojar a los mercados, ¿no? Amigables con los mercados y con una propuesta de superávit fiscal iniciática. ¿Qué es lo que no está entendiendo ese peronismo? Mira, es bueno el debate, es bueno la discusión de ideas. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos plantean. En ese documento que leyeron o que dieron a conocer hablan de la persecución judicial en la Argentina y no hablan de Cristina. Dice que la democracia sana requiere que el Poder Judicial no persiga opositores, algo así. Claro, bueno. Sí, no hablan del Fondo Monetario Internacional. No, y de hecho Guillermo Michel ayer, en entrevista acá en la radio con Daniel Toniti, decía que él no forma parte de los peronistas que piensan que hay que discutir la deuda con el fondo. Que está bueno que sean esas discusiones del peronismo, ¿no? Digo, como que discutamos la deuda con el Fondo Monetario. No hay posibilidades en la Argentina de hacer algo medianamente serio si no discutir el tema de la deuda. Vos fíjate, lo único que hoy está cumpliendo este gobierno es con el pago de la deuda, con el fondo, con los acreedores privados. Y además tienen problemas para eso, porque ni siquiera la deuda que se asumió el año que viene hay 30.000 millones de dólares. Yo me acuerdo, Oscar, para que pagar. Cuando se fue el debate de la deuda en 2022, me acuerdo de tu intervención en el Senado y creo que fue el dictamen que vos presentaste. Así es. Que alguna de lo que vos planteabas era que se estaba terminando legalizando, ¿no? La deuda que había tomado Mauricio Macri. Exacto. Y el peligro de que el gobierno que venga termine legalizando la deuda de Milei, ¿no? Que terminemos en ese loop donde finalmente los peronistas lo que venimos a hacer es a legalizar las calamidades que cometen los gobiernos anteriores, ¿no? Lamentablemente fue eso, por eso lo votamos en contra. Máximo fue el exponente, digamos, nuestro, pero fuimos muchos senadores y diputados los que no votamos. Creo que fue un grave error del gobierno que nos ha condicionado y que si nosotros llegamos al gobierno tenemos que replantearnos eso. No se trata de romper con el fondo y no pagarle, claro, pero sí se me parece que inclusive en ese gobierno, en el gobierno de Alberto, se llegó en el 2019 sin haber discutido qué se iba a hacer con el fondo. Exactamente. Faltaron definiciones que no se pueden volver a cometer el error y después ver en la práctica cómo hacemos. Claro. Porque por eso nosotros decimos, primero discutamos el programa, el proyecto, y después discutimos los candidatos. A ver quiénes son los candidatos que están. Por eso un frente por un frente mismo, un frente anti-Milei no va a resolver. Nunca fuimos anti nada, nosotros siempre fuimos pro. Tampoco queremos aniquilar, como dicen ahora, o desaparecer a la derecha argentina. La derecha argentina va a existir siempre existió el antiperonismo. Nosotros lo que pretendemos es ganarle las elecciones y que cuando le ganemos las elecciones nos dejen gobernar. Y si no, parece razonable. Eso es. Vos fíjate, la violencia la tienen ellos. Los que bombardearon la Plaza de Mayo fueron ellos. Los que fusilaron en el basural, los que fusilaron sin sentencia a Valle, Cogorno y todo lo demás, fue la derecha, digamos, y después volvió lo que ocurrió en el 76, ¿no? Con todas las atrocidades que hizo la dictadura. De manera que nosotros no somos parte de la violencia, nunca fuimos parte de la violencia, y lo que pretendemos es que disputar la democracia y ganarle las elecciones y después gobernar y llevar adelante el gobierno con las mayorías y
Cristina lo ha dicho, no es necesario reconstruir una nueva mayoría en la Argentina. A mí me preocupa la omisión, ¿no? Porque que Clarín omita a Cristina, ¿no? Pero está bien. Claro, es lógico. Yo el día que Clarín hable bien de mí, me voy del kirchnerismo. Porque tal cual. No, pero por ejemplo, qué sé yo, en la causa Cuaderno, que es un escándalo, que el propio José López dice que Cristina, que como el resto de los empresarios extorsionados, que no declaró en condiciones de libertad, que estaba en una condición de vulnerabilidad de salud, que si él hubiera estado bien no hubiera dicho eso, y que Cristina no formaba parte de una asociación ilícita. Y Clarín puso, López dice que él no formaba parte de una asociación ilícita. Pero está bien que Clarín lo diga, no te enojes con Clarín. No, por eso. No, con Clarín me enojo, con Clarín no me enojo, a Clarín lo confronto. Lo confronto, exacto. Bueno. Ahora. Ellos son los que defienden eso, no exacto, tengas duda. Exacto. Ahora, sí me preocupa la omisión, por ejemplo, de la CGT, ¿no? Bueno, eso es preocupante, sí, o de algunos compañeros nuestros que miran por otro lado, que se hacen los distraídos. Tampoco esto es la primera vez que pasó dentro del peronismo, ¿no? Claro. Ya hubo un peronismo sin Perón, ¿no? Un peronismo sin Perón, ya lo hubo. Forma parte de la política en general. O esa lógica, digamos, ¿no? de exploremos hacia el centro. Sí, a ver qué me toca a mí, en qué voy yo, ¿no? Pareciera como que hay objetivos individuales en la militancia, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿para qué milita uno? Bueno, uno milita porque tiene una convicción, porque quiere transformar la realidad, hacerla más digna, más justa. A veces lo lográs y a veces no lo lográs, y a veces triunfás y a veces fracasás. Y el hecho de que no te vaya bien no quiere decir que te vayas a tu casa o que cambies de principios. Eso por lo menos es la manera que yo lo entiendo y que lo entendió toda nuestra generación, ¿no? Y me parece que tampoco hay que quitarle densidad y relevancia al efecto disciplinador que tiene la persecución de Cristina. Bueno, que obviamente, como dice Oscar, abandonado Cristina presa, ¿no? Vetados los proyectos colectivos, lo único que queda es acomodarse y la carrera individual. Es razonable. Por ahí los dirigentes de la CGT tienen miedo de nombrar a Cristina. Nadie puede escapárseles que Cristina fue la que le dio los salarios más altos de Latinoamérica, que recuperó el ANSES. Capaz que sinceramente están preocupados por la persecución judicial y por terminar como Cristina en San José. Pero eso también hay que discutirlo. Total. Porque ese camino te lleva a un solo lugar, que es que no cambien las cosas, ¿no? Abandonar los proyectos colectivos y verlo como me acomodo. Entonces asumite y no sos parte del movimiento bien organizado. La generación nuestra del 70, seguramente vos te recordarás, cuando uno decía que iba a militar políticamente por la vuelta de Perón, teníamos un gobierno militar, corríamos riesgos, obviamente. Entonces, disculpa a los empleados bancarios, ¿no? Pero si no querés ser militante, no querés tener problemas, séte empleado bancario. Bueno, con disculpa a los empleados bancarios, pero Cristina también compañeros lo dijo. Empleados bancarios. Compañeros empleados bancarios. Cristina también lo dijo en diciembre del 2020, vos recordarás, en un acto en La Plata, donde estaba Alberto, estaba Sergio, estaba Axel, estaban todos, y dijo, el que tenga miedo de firmar, que se busque otro laburo. Sí. Obviamente que acá vas a enfrentar intereses y van a decir de todo de vos y que no sos lindo, que bueno, hasta que sos pedófilo. No nos olvidemos lo que hicieron con Perón. A Perón lo excomulgó la iglesia. Total. No nos olvidemos. Se robaron un cadáver. Le tenían miedo a un cadáver. Claro. Oscar, el personaje, el coronel que la estaba, que tenía el cadáver en su casa, mató a su mujer por miedo que entrara gente a robarle su cadáver, digamos. Tuvo 18 años. Entonces, esa es la dimensión de lo que tenemos que tener presente. Y tenemos que tener gente que esté dispuesta a llevar adelante sus convicciones, sus ideas, su militancia, aún a pesar de todo eso, obviamente. Sí, pero si hay un sector, perdón, ahí te doy, pero me quedé ahí. Si hay un sector de la CGT que cree que Goebbels, por ejemplo, ¿no? Que Dante Goebbels puede reponer el estado de las cosas, entonces estamos jugando otra cosa. No, es otro juego, ¿no? No creo que crean eso. Yo creo que lo que están pensando es que van ellos. Están pensando en su interés personal, su destino personal y nada más. Y a mí me parece que tiene cada vez menos representación ese sector. Digamos. Sí, obviamente está. Yo creo que hay una estrategia para que el 2027, cuando lleguemos a elecciones, diluir el poder político tanto de los sectores progresistas, nacionales, populares, como de la derecha también. Los grupos económicos se han asustado con Milei. Les cayó un loco de derecha que también lo reputea, les dice de todo. Y ven los límites. Entonces, también, ¿no? Ven los límites económicos y políticos. Una Argentina que tiene crisis alimentaria.
Sí, pero ¿qué es lo que quieren? Que lleguemos a las elecciones y que tengamos 4 candidatos, 5 candidatos con el 15 o el 20% cada uno. Claro, todos iguales. Claro. Exactamente. Claro. Finlandia, no importa quién gane en la segunda vuelta. Claro. El tema está que en el Congreso, en diputados y en senadores, nadie tenga mayoría, nadie tenga más del 15-20%, y entonces el presidente del Banco Central, como ocurre en Perú, lo ponen. Bueno, es un buen plan de parte de ellos, ¿no? Claro. La fragmentación política, que es otra cosa que Cristina alertaba. Cristina también habló de la fragmentación. Así es, bueno, lo está diciendo, lo ha dicho en sus documentos. Es un buen plan de parte de ellos. Ahora, ¿qué vamos a hacer frente al plan? Bueno, nosotros... ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? No, bueno, claro. Nosotros creemos que la derecha se divida, es un problema de ellos, no me preocupa a mí. Lo que nosotros tenemos que hacer es, y por eso estamos trabajando en contra de la proscripción y por la democracia Hay una plena. línea, el otro día yo hablábamos con Dalbón, ahí en 11-11, ¿hay una línea que pueda llevar a que, a pesar de este esquema judicial, sin intervención de la Corte, se revise la causa? Mira, eso veremos cómo es. Yo te digo, ¿Alguna cuando estrategia, digamos? en el año 71, 72 empezamos con el Perón vuelve. Perón estaba no solamente proscripto, estaba inhabilitado, estaba pedófilo. Era una utopía, digamos. Era una utopía, bueno, sin embargo Perón volvió. Exacto. Bueno, después se cometieron errores y pasó lo que pasó. Pero yo creo que hoy lo primero que tenemos que hacer es no bajar la bandera de Cristina proscripta y de la democracia plena. Total. Eso es el primer tema que tenemos que hacer. Porque hay presiones a bajarla también, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Hay una presión del poder económico, del poder mediático, que piden que bajemos la bandera, ¿no? Como si fuera la condición de la unidad. No olvidemos, Claro. no olvidemos. O sea, la condición de la unidad sería no pelear por la proscripción de Cristina. Claro, pero porque para ese plan de fragmentación es necesario que Cristina está fuera. Total. Porque si Cristina está en la cancha, es candidata, yo creo que convoca y va a sumar a todo nuestro espacio y va a ganar las elecciones. Ahora, y va a generar una nueva mayoría ¿Cómo hacemos nacional, para que popular. Cristina sea candidata? Bueno, como empezamos primero, con Perón vuelve, digamos. Bueno, exactamente, denunciando esto y exigiendo, creando conciencia en la sociedad, en la dirigencia, en la gente, de la necesidad de anular el fallo. Creando las condiciones. Creando las condiciones, después los abogados verán jurídicamente si a nivel con un internacional... esquema mediático en contra, con un sector del peronismo en contra. Nunca fácil, ¿no? Nunca. Es fácil. Lo fácil nunca... No es nuestro. No es para peronistas. Y yo voy a plantear una complicación más. Porque yo creo que hay una cuestión que todavía es más complicada. Porque de todo lo que dijiste, hay algo que me preocupa no estar de acuerdo. Sí. No. Que es que yo no estoy tan convencido que la gente en general, el pueblo en general, tiene en claro lo que significa Cristina y la detención de Cristina. Desde el 2015 la despedimos con un 9 de diciembre histórico. Ahora pasaron 10 años y 11 años, hay una cantidad de gente, algunos por generación nueva, otros que no son de esa generación nueva, pero se olvidan fácil, ya se comieron otra cosa, que Cristina otra cosa, que la chorra o qué sé yo, pero como que toman distancia. Y digo más, te digo por algo que dijo recién Cintia, para preocuparnos más, no para contradecirte a vos, sino para preocuparnos. Del sector, de sindicalistas que acompañan a Goebbels, hay más compañeros de la CTA que de la CGT. Mirá vos. Y después afuera por la CTA. ¿Por qué? ¿Cuál CTA? Claro, te completo y que te quiero escuchar a vos. Digo, porque el grado de confusión, no es de mala fe, es de confusión. Y compañeros que son de este lado, pero en la lucha sindical, pero brazo con brazo, vamos a la pelea. Si sos de este lado y apoyás a Goebbels, estás un poco más que confundido, ¿eh? Me parece por lo menos confundido. Me parece a mí. Sí, para empezar. Si no sé, pero confundido seguro. Y ya eso para mí es suficiente preocupación. Porque están confundidos con eso, están confundidos con el tema Cristina, están confundidos. Digo, hay que darle una pelea para que se entienda lo que fue el proceso de 2015 y qué pensamos desde ahí mirando para adelante. Mirá, en el año 70 hacía 15 años que habían derrocado a Perón. Yo tenía 4 años cuando derrocaron a Perón. Claro. Y sin embargo queríamos que Perón vuelve. ¿Sí? Sí, yo menos 2, nací en el 57. Bueno, ni siquiera naciste y sin embargo creo que en el 70 reivindicaba el gobierno peleando ahí, claro. Es decir, primero, el recuerdo de lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina está presente no solamente en los que vivieron, sino en muchos de los que hoy se están dando cuenta de lo que pasó después. Yo recuerdo un chico en una reunión nuestra que hicimos allá en Neuquén, un chico joven, tiene 19, 20 años,
Dice, yo lo único que tengo de Cristina, recuerdo, es que se convirtió en calabaza. Después con Macri y con Alberto, todo para abajo, todo negativo, todo TN, todo negativo. Sí. La verdad que venía todo... Entonces necesitamos nuevas expectativas. Por eso yo te decía 3 elementos por los cuales yo creo que Cristina es la dirigente política que hoy puede construir una nueva mayoría nacional, popular, no sé cómo quieras llamarle, progresista o lo que fuera. 1, la gestión. 2, la dignidad con la cual se aguantó todo lo que se aguantó, porque hay que aguantarse y estar hoy presente y estar hoy en la consideración de la gente. Y tercero, lo que yo te decía, porque plantea nuevas cosas para el futuro. Está planteando una nueva estatalidad, está planteando el tema de la educación pública, está planteando el acuerdo con el fondo, está planteando el tema de la justicia, la economía bimonetaria, vos la habrás escuchado hablar. Nosotros no podemos dejar de entender de que hoy la gente ahorra en dólares y compra en pesos. Eso es parte de la economía, tenemos que buscar las soluciones para esto. Es decir, además de todo lo que yo te digo de 2015, es que Cristina es la que está planteando nuevos temas para resolver los problemas que nos va a dejar Milei en 2027. Pero además, Oscar, yo creo que también hay que, lo voy a decir así muy coloquialmente, ¿no? A todos esos compañeros confundidos, hay mucho cagón también, perdón, o sea, lo digo con honestidad. ¿Por qué? Porque el peronismo, si hay alguien que se considera si sos marxista, leninista, quizás no, pero si sos peronista, vos respondés a una conducción. O sea, ¿por qué rompes la conducción por disciplinamiento? O la rompes por miedo, la rompes por disciplinamiento, o la rompes porque, como dice Oscar, tenés otros intereses. Entonces, para despejar las aguas, lo decía Tomada acá, ¿no? Que vino, estaba sentado donde estás sentado vos. Vamos a perdonar a quienes votaron en contra de la reforma laboral. Y decía Tomada, lo estoy citando, no están confundidos, quieren la reforma laboral, creen que la reforma laboral está bien. Entonces, salgamos del esquema, no es por discutir con vos, sino salgamos del esquema de la confusión. Llamemos a las cosas por su nombre. Si sos peronista y no entendés que la conducción es la de Cristina por todo lo que Oscar Parrilli, entonces tenés otros intereses. Ok. O sea, está bien, eso es indiscutible. Ahora, llamarle confusión a la deslealtad no es confusión, es deslealtad. Y el frente que supo ser el triunfo electoral de Alberto, fue más desleal que confundido. Y a eso es lo que no tenemos que volver, ese ¿no? Sí fue un frente que aportaron gente que no tenía idea ni tenía las mismas ideas que teníamos otros, después por lo menos. Fue bastante mezcladito de entrada, digo, y con las cosas no explicitadas. Ahora, yo lo que sí creo es que esto que acabas de decir, Oscar, lo que significa que Cristina, lo que significó y lo que está diciendo que no está claro para todos. No está claro para todos. Trabajémoslo. Hagamos una didáctica con los compañeros, no hay ningún problema, le explicamos. Hay que trabajarlo. Le explicamos, claro. No piense que todos están malintencionados. Bueno, que venga la CGT que le explicamos lo que significa Cristina proscripta, no hay ningún problema. No me preocupa esos dirigentes. Que sigan pensando. Yo no te hablo de los dirigentes. ¿Vos estás preocupado por las bases? La base que se compró todo lo que le bueno, yo lo que te digo ese es el sentido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me explicás vos? Que después de todo lo que han dicho de Cristina durante todos estos años, la mesa judicial, la persecución, el intento, toda la que han dicho, hoy tiene 40% de imagen positiva. Casi de amianto parece. Sí, de amianto parece Cristina. Pero ¿qué es lo que critico de eso? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que lo que critico es que sea una imagen positiva pasiva. Porque no armamos el quilombo que se iba a armar si le tocaban a Cristina. Esperemos, no. Sí, yo espero, pero somos democráticos, este gobierno tiene que llegar a esperemos, pero trabajemos. Es lo que estamos haciendo. Cuando los móviles, tranquilos, ordénense. Cuando los móviles, viene bien. Cuando los móviles de la televisión, sobre todo, ¿no? Ese formato que se regocija porque digamos la casuística, ¿no? Se regocija con la casuística, ¿no? Y la casuística estamos mal, y muchas veces no politiza ese discurso. Pero cuando insisten aún así, sin politizar el discurso, ¿no? Estamos mal, pero ¿por qué estás mal? Que aquí, etcétera. Aún así, yo los vengo siguiendo, 1 de cada 5
1 de cada 5 testimonios, y muchas veces ahí se termina el móvil, piden por Cristina. Entonces yo creo que en las bases hay menos confusión. Obviamente Cristina está proscripta, Cristina está presa, entonces la quisieron matar, obviamente que, o sea, no se ve en el horizonte una candidatura de Cristina. Y por ahí pero ahora, digo, el peronismo que niega o que naturaliza la conducción de Cristina no interrumpe justamente ese fluir con las bases. Sí, yo creo que porque tienen otro proyecto, en definitiva no les molesta a Cristina por su carácter, por su forma de ser. Le molesta a Cristina porque lo que Cristina significa. ¿La necesitan presa? La necesitan presa para llevar adelante esto, para hacer lo que están haciendo con el transporte, para hacer lo que están haciendo con el fondo, para hacer lo que están haciendo con las jubilaciones, con la deuda externa, con las empresas que están regalando, con los negocios que están haciendo, para hacer los negocios de los Adorni, los Cuellar y más. Para todo eso Cristina la necesitan presa y proscripta, que no se presente, ese es el objetivo. De por vida además, ¿no? Y de por vida además, que no existe, ¿no? Por eso te digo, lo primero que tenemos que hacer es denunciar, generar conciencia, porque esa va a ser la manera, por lo menos siempre fue así en la política, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, generar conciencia en la gente. Cuando esto sea mayoría, yo creo que va a ser una cosa normal y natural de que este fallo tiene que ser anulado. Es una locura, es una barbaridad. Me dicen, ¿cómo lo van a hacer? Mira, no sé, hicieron un mamarracho para meter la presa, que hagan otro mamarracho para anular ese fallo. Si es un cosa. Vos podés político, no jurídico. Que no es claro, es político, no es jurídico. Stornelli ya prófugo estuvo, que apretaba empresarios, los empresarios están diciendo que les decía, si no declarás lo que yo te digo, vas a ir preso. Es una locura. Había una mesa judicial. Pepín Rodríguez estuvo prófugo 4 años. Chocho de la vida. Chocho de la vida. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a seguir con esta justicia? ¿Sí? Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir. Oscar, próximas coordenadas de charlas. Bueno, estamos viernes, vamos con Carlos Zanini y Carlos Castañeto a la ciudad de Santa Fe a dar la charla Cristina Libre, Cristina Proscripta. El jueves 14 vamos a la ciudad de Córdoba, en Santa Fe, con Marilyn Sagnum y un grupo de compañeros que nos están invitando y organizando. El 14 de mayo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la universidad, está trabajando Gabriela Esteves. Después el 29 tenemos previsto ir a Cañuelas, en provincia de Buenos Aires, junto con Gustavo Arrieta y la intendenta. Y después el 5 de junio es muy probable que vayamos a Zárate. Y vamos a seguir acá a fin de año con esta campaña recorriendo todo el país. Ya hemos dado más de 10 charlas. La última fue en La Plata. Estuvimos en La Plata, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Misiones. Vamos a seguir con esto y en todos los casos siempre lleno total. La gente con mucha necesidad y ganas de escuchar, de preguntar y de saber qué es lo que está pasando. Así que es un trabajo que lo vamos a seguir haciendo. Contá con esa divulgación, por supuesto. Capaz que nos prendemos alguna y acompañamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Oscar Parrilli, aquí en los estudios de la Radio de las Madres, la M530. La García, en Somos Radio. La primera. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. y 49 minutos. Qué bien la nota con Parrilli, mucho para desglosar de ahí, pero esto sigue, no para nunca este programa. Mariana Collante, llévanos a leer. Bueno, después de desglosar ¿te gustó la palabra? La entrevista de Parrilli, pueden incursionar en el mundo de la ficción a través claro, un ratito para compensar, ¿no? Claro, está muy bien. Las esferas invisibles de Diego Mucio, que es un escritor que podemos decir que es de terror. Mariana Enríquez lo recomienda muchísimo, y no solamente por eso, sino porque tiene valor por sí mismo. Él es poeta también, hace mucho tiempo que vive en Europa, pero... Poesía de terror me encantaría, no. Podría ser. No conozco poesía de terror. No sé, acabo de... Estás por inventar un género. Acabo de inventar un género, Ojo, claro, poesía de terror, sí. Claro, me gustó. Bueno, algunas poesías son de terror. Conozco varios malos poetas. Poetas de terror. Claro, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Bueno, las esferas una cosa es una cosa, y yo diría Panigasi, código que vos no vas a entender, Agustín. No entendí. Una cosa es una cosa, como diría no Panigasi. Importa, Agustín, no te perdés. Como diría Panigasi, una cosa es una cosa, y se hacía un gestito acá, y otra cosa es otra cosa. Bueno, Las esferas invisibles es un texto de terror, está ambientado, son tres historias, 3 nouvelles, ¿no? Contiene tres cuentos largos, vamos a traducirlo al castellano, donde el escenario es la peste de fiebre amarilla en Buenos Aires. Diferentes cuestiones que pasan ahí con gente que ha sido expulsada de los fortines. Él va generando sobre estos escenarios del siglo XIX de argentino, pero argentino en la Patagonia, Argentina Ushuaia de
esa época, ¿no? Donde aparece la locura, lo fantasmagórico que pueden ser los malones. Bueno, él trabaja con todo eso, que realmente sí es un gran descubrimiento, ¿no? Hacer literatura a partir de un siglo que solamente ha sido tocado un poco por el ensayo, por la política, por la ficción muy vinculada también a la política, ¿no? A Amalia, todos esos grandes... Camila, claro. Claro, esos grandes textos del rosismo. Bueno, entonces él va por otro lado. Echeverría con el matadero, esa línea. Claro, bueno, se va por otro lado. Él va por otro lado. Ficciona. Él ficciona, pero tenemos como un abordaje, aunque fue esa época, desde otro lugar. Entonces, interesante. Las esferas invisibles de Diego Mucio lo edita Entropía, y tiene una novela que se llama El ojo de Goliat, que es este texto que yo hablo, la primera novela, sobre una persona que enloquece en un faro de Ushuaia. Solo, así que imagínense. En el faro de Ushuaia. Claro. En el faro de Ushuaia. Claro, interesantísimo. Claro, pero el tema también son las guerras, ¿no? Él, por ejemplo, uno de los personajes se escapa de la guerra de Paraguay. Bueno, tiene todos esos anclajes históricos que están buenísimos, pero los lleva todos al terror, a lo gótico, ¿no? A construir escenarios, ¿no? Cada cosa rechina, los relojes rechinan, hay humo, hay muertos, bueno, todo lo que constituye el terror. Para un día de lluvia como hoy. Sí, claro, muy bien, muy interesante. Bueno, y traje hipotéticamente, porque no traje físicamente, un texto de una de las escritoras más importantes de ciencia ficción, que se llama Ursula Le Guin, que es estadounidense, pero ella plantea... Vamos a prestar atención. Saquen lápiz y papel. Listo, acá mira, acá tengo ella cuestiona cómo se construye la ficción, que nosotros en el sistema clásico hay un héroe, hay un conflicto y el conflicto se resuelve o no se resuelve. Todas las películas, la mayoría de las películas, digamos, del mainstream, del mainstream, son esa estructura, ¿no? La estructura clásica de los guiones, muchas obras literarias también, ¿no? Sobre todo las que más pegan. Para el público, para mucha gente es la única manera de contar. Entonces ella lo trae al principio de la humanidad, porque toma una teoría antropológica donde dice que el primer instrumento que creó la humanidad es la bolsa, elementos para transportar alimentos. Mirá, ¿no? Entonces, claro, a partir de eso no son la lanza, ¿no? Porque hay toda una teoría con respecto a las armas, que fueron lo primero que creó la humanidad, y a partir de ahí empezamos. Cazar y qué sé yo. Claro, entonces ella dice, bueno, con esta preponderancia que se le da al cazador, todas las otras historias, que son las historias de las recolectoras, de los recolectores, porque dice el 70%, el 80% de la alimentación en las zonas que no eran el Ártico, eran de frutas, verduras, raíces, conejos, como animales chiquitos que iban y cazaban todas las personas, todos los seres que iban a ser personas en algún momento. Claro, ¿no? Los primeros habitantes, que luego la evolución, esto que somos. Nos convirtió en esto acá, que estamos acá. Claro, bueno, ella lo que hace es toda una traslada esa idea a cuestionar cómo se cuenta la ficción, y a la vez dice, la ciencia y la tecnología terminaron siendo un poder. Y eso para mí es muy importante, lo que vio Úrsula. Ella lo escribió en 1986, ya vio esto y tomó esa teoría de la antropología para pensar nuestra época, y realmente, si vemos las noticias, nos damos cuenta que la ciencia y la tecnología son un poder. Sí, claro. Monopólico en general, además te agrego. Búsquenlo, el PDF, es muy fácil encontrar. La bolsa. Se llama la bolsa... Esperen, como teoría, la teoría de la bolsa de la ficción. Exactamente. Interesantísimo. Muy bien, Mariana, gracias. Bueno, adiós. Nos llevaste a leer y a pensar en términos de ficción. 13:55. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad.
3:56, ronda final, compañeros. Vamos que después tenemos ganadores también, ¿eh? Agustín, por favor. Vamos adelante. Una de Boca y una de River. Dale. Salomónicos. Dale, muy Primero, Boca. ¿Qué pasó con Bray? Viste que estuvo un golpe, que parecía que se había lesionado. Bueno, finalmente no pasó nada. Un golpe, va a estar disponible para jugar con Huracán y seguramente será arquero titular. Para River, prepara equipo alternativo Coudet para enfrentar a Carabobo y también a su vez prepara una oferta por Mauro Arambarri, el 5 del Getafe y de la selección uruguaya. Seguramente haya novedades en estos días. Manu Saralegui, ¿con qué terminamos? No mucho más, te decía, mañana muy importante mirar la causa Cuadernos. Va el tribunal. Se puede ver. Se puede ver por ahora las audiencias de la causa Cuadernos, a pesar de las resistencias del Tribunal Oral Federal a que hablen los testigos. Hay que prestar atención al pedido que realizaron la semana pasada la defensa de Cristina Kirchner y otros imputados, de tomar en consideración las denuncias que hacen imputados que confesaron a punta de pistola con riesgo de ser detenidos, que incluso declararon ante escribanos en el momento que hacían las declaraciones, para que el tribunal tome nota de que lo que está escenificándose es un show de persecución mediática. Y de un volantazo a esta injusticia. De un volantazo a esta injusticia, o patee y postergue para el final del juicio las resoluciones al respecto de esto. Hay que estar atentos a la causa Cuaderno mañana, lo estaremos comentando. 3:57, Rulito. Y yo voy a hablar de la causa Dorni, pero no de la causa Dorni. ¿Cuánto vale la cascada? Sino lo que está mirando Luis Caputo de la causa Dorni, que es quién va a reemplazar a Dorni. Ya tiene su candidato. ¿Vos decís? Luis Caputo ya tiene su candidato. ¿Quién? A ver. Se llamaría, es un tal Pablo Quirno. No. Pero le queda la vacante en Cancillería. Parece también tiene reemplazante. ¿Quién? Se llamaría Juan Paso, que él puso en Arca. Es decir, Claro. está pensando Caputo en armar un dice. Un gobierno de economistas que según dice puertas adentro, dice, esto nos vendría muy bien porque daría muy buena imagen para Wall Street. Ojo que Caputo es el poder real, es parte del poder real. Del Parece, que no ¿no? es Milei parte, ¿no? Milei es parte del problema, pero no es el problema. Está mirando Caputo un poquitito es- más allá. Está mirando un poquitito más allá. 3:58. ¿Tenemos ganadores? Sí, tenemos ganadora. Ganadora para sí, Luraro. para ver a Luraro en el Claridge Hotel. Qué lindo el Claridge. Qué ganas que tengo que sea jueves a las 7, Hasta a las poquito. 8. No, yo voy un ratito antes, por eso digo 7. A las 8 de la noche, un traguito. ¿Qué te vas a tomar, Rulo? Lo voy a pensar ahí. Un trago con base de whisky, puede Podría ser. ser, sí, ¿no? yo estoy pensando en el Una ruido del cosa hielito así. ahí en el... Old fashion. Mirá, ¿Vieron? el clink, clink. Un old fashion me voy a tomar. No vi porque yo no tomo alcohol, perdóname. Pero habrás visto una vez Escuché. pedazo de hielo Tragos dentro sin de un alcohol. whisky. No me dijiste cómo son los tragos. Tienen un nombre los tragos El de otro día autor. lo mandaron. Los tragos de autor sin alcohol tienen un nombre. ¿Tiene un nombre? Sí, Hay que tienen un nombre. preguntarle a la- Sí, son muy ricos. Sprite Cero se llama, no jodamos. No. Bueno, A la hijada tenés que preguntarle. A la hijada que Sí. seguramente nos está, sabe de tragos esa, sabe que cada uno. nos Bueno, está viendo seguro y escuchando. Felicitaciones para Beatriz, DNI 189. Muy bien, Sos la Beatriz. ganadora del par de entradas para mañana, para este jueves 7 de mayo, a las 20 horas, para ver a Luraro en el Claridge Hotel. Te recuerdo, Tucumán 535. Felicitaciones. Qué lindo lugar el Claridge, qué lindo momento, qué linda la vamos a pasar. 13:59. Bueno, nos vamos, ¿no? Tiene todo el equipo de Caballero. ¿Querés repasar el staff? Claro, cómo no. Que Sí. tenemos unos segundos. Sí, hay veces que llegamos, hay veces que no. Hoy llegamos. Estamos increíble. Que pasó de todo en este programa, dale. Este programa hecho en la producción por Gary Castro, Mariana Collante y Luciano Murad, en la asistencia de producción Martina Tazón, en el móvil Martín Suárez, operador de sonido Carlos Di Mario, operador de video Vicente Castro, en redes sociales Manon Sanseverino y Vicente Castro también, y equipos de redes de La García, Juan Rañeli e Isabel García. De los columnistas aquí en Deportes y Locución, Agustín Caballero, en Economía estuvo el Rulo de la Torre y en Política Manu Saralegui. Y también en Literatura Mariana Collante también con los libros siempre tan esperados. Ese es nuestro staff. Muy bien, lo dijimos todo, lo dimos todo. Viene Polimeni con todo el equipo y sigue esto no para nunca aquí en la 530. Nosotros nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Tu ventana